Lo que va a ser a partir de hoy la Semana del Cine y obviamente con mucho epicentro en el cine alternativo. Hoy a las 19 en el Auditorio Federal se va a dar la apertura justamente de este ciclo con La Edad Media, filmada durante el confinamiento por la pandemia en la casa del cineasta Alejo Mogilansky, la coreógrafa y bailarina Luciana Acuña y también su pequeña hija. El film del cual estamos hablando, recibió el premio como la mejor película o el mejor largometraje en la competencia argentina del Bafisi. Me parece que vamos a abundar en mucho detalle y directamente vamos a preguntarle al autor del tema y que obviamente está con nosotros, Alejo Mogilansky. Tiene la gentileza de llegarse hasta nuestro estudio. Alejo, bienvenido, buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? No sé si tranquilo. No sé si palabra, tranquilo, pero, claro. Pero todo bien. Bueno, ¿cómo te trata Santa Fe? Excelente. Bueno, ahí excelente. está. ¿Qué vamos a ver hoy, Alejo? Si ustedes no saben, yo menos. Pero, no, a ver, La Edad Media sí es una película. Es una película que se filmó efectivamente durante la pandemia, sí. Es decir, durante el 2020-2021. Sí, en mi casa. En mi casa quiere decir, en mi casa yo vivo con Luciana Acuña. Luciana Acuña, para quien no la conoce, es una bailarina, coreógrafa, codirectora del grupo CRAP. Y nuestra hija Cleo. Y nuestra perra Juana. Lo que es una película que se filmó durante la pandemia, lo cual no quiere decir, viste, hay una especie de subgénero un poco irritante, vamos a decirlo, de las películas pandémicas, ¿no? Como gente que se filmaba durante la pandemia. Si quieren no saberlo, no es una película de género pandémico, es una especie de... Es una película, es una comedia, si se quiere, filmada en una casa de una familia como la nuestra. Bien. No hace referencia al confinamiento por una enfermedad No, sino que es el retrato de la cotidianeidad de una familia. Bueno, sí, si querés, lo que uno ve una película, vos decís de factura independiente, alternativa, como dijiste. Lo cierto es que no sé si uno se da cuenta de eso como una especie de diferencia, no sé de qué, de calidad, de sonido, de imagen. No, la verdad que no pasa eso. En todo caso, sí pasa que uno ve una película quizás un poco más sincera, un poco más a escala humana y quizás con un humor más cómplice, si se quiere. ¿Qué me decías algo? ¿Me decías? Que si está referenciada en el evento mundial que todos conocimos. Bueno, sí, hay una familia encerrada. Pero en el porque contexto... afuera pasa algo. Eso Afuera pasa algo. Exacto. Afuera la gente está encerrada. Afuera la gente muere. Y adentro la gente está tratando de ganarse la vida. Esa es un poco la historia. Sí, hay una niña que es nuestra hija Cleo de 11 años. Hoy tiene 11 años, en su momento tenía 9/10. Que está asistiendo a homeschooling. Hay un padre, vendría a ser yo, que está filmando remotamente una obra de teatro online de Samuel Beckett. Hay una madre que es Luciana, que está dando clases online de danza. Y hay finalmente 3 personas, una al lado de la otra, haciendo lo que puede. Y una perra que mira todo. Y cruzando a través de la pantalla la vida. Cómplice y testigo de la escala humana. Sí. La película es un poco eso. Es mucho más que eso al mismo tiempo. Sí, está claro. Quiero decir, no me gusta pensar que es una película pandémica, porque la verdad que no lo es. No me gusta pensar que es una película, una comedia dramática, porque tampoco lo es. ¿Qué sé yo? ¿Es eso qué? Está difícil de encasillar, entonces, según tu visión. Espero. Cuando uno encasilla las cosas también son un poco aburridas. Está. ¿Eran reales las actividades que sucedían a través de la pantalla? Sí. Está buenísimo. Yo efectivamente, cuando la hayan visto, de repente va a ser un poco más nítida esta conversación, pero sí. Yo estaba haciendo esa obra de Samuel Beckett online, la estaba haciendo, Luciana no estaba, sí, estaba
Bueno, lo que le pasó en la pandemia a la gente de las artes escénicas, están Sí, claro. todos desempleados, qué sé yo, los del cine, por ejemplo, yo del cine tuve un poco más de suerte y me ganaba mis mangos. Quizás en la tele también uno puede seguir laburando. Los de las artes escénicas, pobres, se vieron empujados así al tártaro, Sí, sí, ¿no? sí, Como sí. cayeron así y se los comieron los titanes. Luciana era esa persona demente, como se la ve en la película, y nuestra hija Cleo era esa persona que estaba así. Lo que pasa en la película es que, bueno, no voy a spoilear la película, seguro. pero la película, bueno, es un poco sobre eso de vender y comprar desde la casa. ¿Y en qué momento se te ocurrió, che, y si hacemos esta película que no tenga estas características o, bueno, que retrate parte de nuestra vida acá adentro? ¿En qué momento maduró la idea? Porque supongo que habrá tenido algún par de ideas de vuelta, no, sí o sí. Vamos. No hubo el momento donde uno dijo, che, hagamos esto. No hubo ese momento. Hubo más bien, sigamos adelante, ¿sí? Vos pensás que, qué sé yo, la pandemia fue un momento rarísimo para todos. Sí, claro. No sé, ¿cómo fue la pandemia para vos? Y para mí fue un poco más liviana desde el punto de vista de que el periodismo estuvo alcanzado por esa categoría de actividades esenciales y no paramos, teníamos la oportunidad de salir. Claro. Más allá de que salías y volvías, no es que te ibas a sentar a un bar, pero tenías la oportunidad de salir. Bueno, lo que le pasó a los artistas éramos no esenciales. Éramos no esenciales con la cuestión un poco tremenda, casi trágica, de que uno piensa, o sea, uno como cualquier artista va a pensar que el arte es esencial. Entonces, Sí, ahí se da una... De hecho, nacieron formatos a través de las pantallas. Claro, bueno, exacto. Entonces, en ese sentido fue solamente la forma de sobrevivir. Es una película que se debe al acto de supervivencia artístico en sí mismo, qué sé yo. Es decir, si yo vivo filmando. Si no filmo, ¿quién soy? ¿No? Es un poco la pregunta. Bueno, básicamente seguimos filmando. Una vez que se cortó todo, básicamente seguimos filmando y filmando y filmando, filmando y filmando. Primero como un juego, sí, éramos 3 personas dentro de una casa, éramos 3 personas. Vos pensás que es una película que yo hacía la fotografía y el sonido de la película y actuaba en la película. Y los otros 2 personajes eran mi mujer y mi hija, que básicamente actuaban y hacían sonido. Claro. Y nuestra hija Cleo, yo le enseñé a hacer foco y tiraba foco y hacía sonido y hacía sonido. No había un camarógrafo. No, ¿qué también camarógrafo? de eso. Era pandemia. Era pandemia. Es decir, cuando había una persona en cuadro, una hacía cámara, yo, y otra hacía sonido, mi mujer o mi hija. Cuando había 2 personas en cuadro, Sí. una hacía cámara y sonido. Es decir, hacías cámara, encuadrabas, ponías el foco y tirabas sonido. Y cuando había 3 personas en cuadro, Eso. nadie No, hacía en cámara. un momento pensé que me iba a Yo decir clavaba el guarda, encuadre, clavaba el foco, me aseguraba que hacía un plano donde no se podría, donde no había necesidad de cambiar el foco y se armaba la coreografía en función de eso. Colgábamos el boom con la caña, con el micrófono, desde una lámpara, desde donde fuera, y rezábamos. Acabas de confesar que hiciste trabajar a un niño. No hice trabajar Todas las a un leyes niño. internacionales que hay de protección de eso. No hice trabajar a un niño. Le di felicidad a una claro. niña, que es distinto. Sí, sí. La niña había cortado con su clase de teatro, la niña estaba alienada con sus clases online, la niña estaba que no podía ver a sus amigos, la niña no tenía ningún tipo de conexión con el arte, salvo este. ¿Y los personajes son ustedes mismos o te diste la licencia de...? Es una versión de nosotros mismos. Si querés, es una versión un poco más estresada de la persona que soy yo. Es una versión un poco más demoníaca de la que es mi mujer. Y es una versión un poco más delincuente de la que es mi hija. Porque básicamente comete actos de delincuencia en la película. Hay un cuarto personaje, bueno, hay un quinto personaje, pero hay un cuarto personaje que es nuestra perra Juana. Claro, eso te iba a preguntar. Juan en un momento aparece. Actúa muy bien. Muy bien. Es impresionante lo de Juana. Es realmente- ¿Juana es alguna raza en especial o...? Juana es un casi galgo.
Mirá. Es un galgo mezcla con pitbull. Es una raza, un galgo mejorado. Y finalmente está Moto. Moto es como si fuera, no vale decir empresa, ¿sabes? ¿No? Acá. Pero sí, sí. Bueno, es como un motoquero de Mercado Sí, Libre, ¿no? ahí Esos está. que vienen a comprar y vender. Sí. Y Cleo establece una relación un poco, claro, delincuente finalmente con Moto. Y básicamente lo que sucede en la película es que terminan vendiendo toda la casa. Entre Moto y Cleo. A espaldas de los padres, que son unos ineptos, unos artistas que están tratando de sobrevivir artísticamente y moralmente. En Y la que pandemia. están distraídos con la cuestión esa. Y están ahí en eso que se llama la vida cotidiana. Sí, qué sé yo. claramente. Pero bueno, todo eso es gracioso, todo eso es un poco verdad y una ficción un poco empujada. Pero al mismo tiempo es un retrato de las personas que fuimos a la pandemia, qué sé yo. No deja de ser un retrato fiel dentro de un contexto de ficción, y no es porque nosotros seamos interesantes en sí mismos, nosotros estamos en lugar de un montón de una clase social, diría, llamada artistas o llamada trabajadores del arte o llamada como quieras. Pero es un poco eso, es cómo vivía cierta gente la pandemia, con un nivel de abismo total. Tal cual, tal cual. ¿Cuánto tiempo llevó desde el día que dijeron empezamos hasta que terminaste la edición y dijiste guardar como? No, un año y medio. Pues nunca hubo un guión. No hubo guión. Empezamos a filmar, empezamos a probar, empezamos a ver qué onda. Qué sé yo, estábamos ahí, nuestra hija había dejado de tomar clase de teatro, empezamos a ver películas de Buster Keaton, de Chaplin, a decir así, y se armó un guión. O se fue armando un guión. Yo soy editor, soy montajista de cine también, aparte de director, entonces más o menos teníamos un estudio de cine a nuestra disposición las 24 horas del día. Claro, en cualquier momento. Lo cual fue divertido, imagínate, qué sé yo. Es como un pintor que de repente puede pintar las 24 horas del día, o un cineasta que puede filmar las 24 horas del día. Lo mismo. Fue bueno. O sea, fue convertir un acto, una circunstancia trágica en un acto que al día de hoy diría que extraño. Y cuando llegó el premio del Bafisi, dijo qué sensaciones hubo. ¿Te sorprendió? ¿Levanté un like? No, a eso? bueno, hay que decir que yo he ganado varios Bafisis. Entonces, en ese sentido, fue más la continuidad, ¿viste? Como Me entrego a mí mismo la claro, como tipo Gallardo, ¿viste? Tal cual. No, pero como Gaby, sabía que podía pasar, pasó y estuvo bueno. No, la cosa quizás más fue muy lindo, por supuesto. La cosa más linda fue que se estrenó en Berlín, en el Festival de Berlín, la película, en febrero De este año. de este año. Y fue bueno, qué sé yo, viste una película hecha más a pulmón imposible, No, imagínate, obviamente. vos No, y no, tu con el hija y tu contexto que mujer estás mencionando en tu está propia casa, filmando a tu perra, haciendo foco a tu hija, como menos industrial que eso no es difícil de No, no. concebir. Y de Muy repente difícil se lograr estrenó- otro parámetro más abajo. Se estrenó en Berlín, circula por festivales la película. Yo siempre cultivé mucho el cine independiente o alternativo, como vos lo llamaste. Y también hay algo que el cine hoy está en un lugar tan extraño, post pandemia, viste que no se entiende mucho qué es el cine. Y me dio la sensación de que era una película que de alguna forma volvía a renovar la idea de un cine levemente como si te dijera popular. Como de popular pensado no como algo teledirigido a las masas, sino como algo que te Identifica. llega, sí, que tiene una escala humana, que lo ves y decís, che, sí. Yo podría ser ese. Yo podría ser Claro. ese, exacto. Casi que es un spoiler lo que te iba a preguntar. Pero ¿logra la familia salir al exterior? Ah. Quizás cuando termine, quizás el final de la película es cuando sale al exterior.
Quizás. Quizás. Alejo, muchísimas gracias por tu tiempo. Hoy a las 19 en el Auditorio Federal. Bueno, vamos a ver la Edad Media. Así es, bueno, sí, vengan a ver la Edad Media. Aparte, me dijeron que el Auditorio Federal tiene una cosa que la pantalla se sube Y ves todo y el ves el espejo de río, agua. y después baja y Exacto. ves el cine. Es Exacto. una idea fenomenal. Sí. Bueno, la Edad Media, Edad Media. 19 horas. Auditorio Federal. Eso. Auditorio Federal. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alejo. A vos.